¿Cuál ha sido el mayor golpe histórico que han sufrido los españoles? Algunos dirán que la pérdida de las colonias en América y Asia-Pacífico, con la consiguiente desaparición de estatus como potencia mundial. Otros, que la guerra civil, no solo por los cientos de miles de muertos, sino por los años de dictadura, pobreza y estancamiento económico y social. Pero, ¿y si te dijera que el mayor revés histórico a España se empezó a dar en 2008, se potenció en 2012 y a día de hoy se sigue perpetrando año tras año, en lo que seguirá provocando un deterioro constante de la calidad de vida de todos los españoles, que hará que todas las generaciones posteriores a los boomers, es decir, las nacidas a partir de los años 70, tengan peor poder adquisitivo, mayor precariedad y peores perspectivas de futuro durante la totalidad de su vida en este país, viviendo cada una peor que la anterior. Acompañadme en esta triste historia sobre el auge y la decadencia española, de octava potencia mundial a encabezar en desigualdad, desempleo y deuda. Veamos cuál es la realidad y el futuro más económicamente probable de España. El mayor robo a España. Corría el año 2000. España encadenaba año tras año de incrementos notables en su Producto Interior Bruto, gracias principalmente a la entrada en la eurozona y el libre comercio con sus países. Tanto es así que su déficit público primario se había convertido en superávit. Su deuda pública en porcentaje del PIB iba bajando desde 1996 y todo apuntaba a que España iba a tener en sus siguientes años excedentes en sus arcas públicas por primera vez desde 1974. Gracias a tal bonanza económica y con una clase media en ascenso, se podían tomar políticas pensando en el largo plazo, siendo que uno de los mayores problemas de España iba a ser el envejecimiento poblacional debido al descenso sostenido de la natalidad en las últimas décadas. Ante esto, el gobierno de Aznar decidió crear un fondo soberano de pensiones para todos los ciudadanos españoles, al que se llamó Fondo de Reserva de la Seguridad Social, o coloquialmente conocido como Hucha de las Pensiones. Este fondo era muy fácil de financiar, no solo por la bonanza del país, sino porque además en aquella época un 69% de la población española estaba entre los 15 y los 64 años y solo un 17% eran mayores de 65, es decir, pensionistas. Así pues, tras la creación de este fondo, por ley, todo lo que sobraba de los pagos a la seguridad social iba para esta hucha. Y vaya que sí fue, las perspectivas económicas fallaron, pero a favor de España, ya que tuvo un superávit público primario muy por encima de lo esperado. Su PIB aumentó como la espuma y su deuda pública no solo se congeló prácticamente, sino que en porcentaje del PIB se redujo una salvajada, desde el 65 al 35%. España se convirtió en la octava potencia mundial a nivel económico y líder en crecimiento europeo. Con esto, la hucha de las pensiones se iba llenando consistentemente. Además, el dinero de esta hucha no estaba estático, se invirtió en deuda pública, tanto española como extranjera, y también a partir de 2007 en renta variable, es decir, en acciones de empresas, tal cual lo hace Noruega. Lo que a su vez generó beneficios y elevó la cifra total de esta hucha hasta llegar a la friolera de 66.815 millones de euros en tan solo 11 años. El futuro de los españoles parecía cada vez más garantizado, pero lo que no sabían es que se estaba cocinando uno de los eventos históricos de mayor calado de la historia moderna: la gran crisis financiera. En 2008, la burbuja inmobiliaria estadounidense explotó, llevándose por delante a todo el sistema bancario, que se había metido hasta las trancas en el negocio de las hipotecas subprime, es decir, hipotecas con baja calidad crediticia que no pagaron sus deudas. Todo se terminó de desatar con la quiebra repentina de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, generando un efecto dominó bancario en lo que más tarde se conocería como la gran crisis financiera. En los siguientes 3 años, más de 400 entidades bancarias estadounidenses quebraron y desaparecieron. España estaba también metida hasta el fondo en su propia burbuja del ladrillo, especialmente por parte de las cajas de ahorros propiedad del gobierno, con casi un 70% de su cartera en inmobiliarias, que, por intereses políticos, cortijos entre gobierno e inmobiliarias y en muchos casos pura corrupción en comisiones de obra hacia políticos, habían cebado especialmente este sector. Y claro, este shock inmobiliario y bancario golpeó de lleno a España. En los siguientes 3 años quebraron decenas
de miles de promotoras, constructoras e inmobiliarias, dejando inmensas cantidades de deuda sin pagar, lo cual causó la insolvencia de gran parte del sistema bancario público, es decir, de las cajas de ahorros. Ante esta situación, el gobierno español creó el FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que fue la autoridad encargada de rescatar a esta parte del sistema bancario quebrada. En resumen, de las 45 cajas de ahorros propiedad del Estado que había, 43 quebraron y desaparecieron al aglutinarse en 15 entidades a las que se regó con dinero público tanto español como europeo para mantenerlas a flote tras estas absorciones. Como curiosidad, en España, de más de 150 bancos privados, es decir, que no eran propiedad del gobierno, tan solo 3 quebraron debido a la gran crisis financiera. En cuanto a las cajas, bueno, desde 2009 se inyectaron más de 64.000 millones de euros en el sistema financiero español, siendo Bankia la entidad más beneficiada con 22.000 millones de euros. Los directivos aprovecharon estas ayudas del gobierno para aumentarse sueldos, garantizarse pensiones de oro o despidos millonarios, como es el caso de José María Nin Génova, consejero delegado de CaixaBank, que en 2013 recibió 16,3 millones y en 2014 se aprobó su destitución con una indemnización de más de 15 millones. Todo ello mientras esta entidad recibía 6.475 millones de dinero público. Y bueno, esto es sin tener en cuenta los casos directos de corrupción, como aquellos de los que fueron acusados en la cúpula directiva de Bankia sus 33 consejeros, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de la acción. Cargos de los que finalmente en 2020 fueron absueltos, salvo aquellos implicados directamente en las tarjetas Black, con penas leves de entre 4 y 6 años con cumplimiento efectivo en cárcel de la mitad. Mientras tanto, España entró en una espiral de desempleo que le hizo pasar de un mínimo del 8% en 2007 a un 27% en 2013, siendo especialmente preocupante el desempleo juvenil, que llegó este año al 57% y se ha mantenido el más alto de Europa y el séptimo más alto del mundo en la actualidad. Debido a esto y unido a lo anterior, el salario percibido por la clase obrera y cargos intermedios se redujo sustancialmente, mientras que el de los directivos aumentó muy por encima de los niveles previos a la crisis, consiguiendo así que España fuera el segundo país de la Unión Europea en desigualdad social, manteniéndose a día de hoy bastante alta en un cuarto puesto por detrás de Bulgaria, Rumanía y Letonia. El superávit público del que tanto se podía enorgullecer se dio completamente la vuelta, tornándose en déficit a medida que las contribuciones a las arcas públicas bajaban y la deuda pública subía para poder hacer frente a los rescates, estímulos y costes sociales como el paro y pensiones cada vez mayores. Hasta aquí se podría decir que sí, fue una crisis grave, pero tampoco insalvable. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar, algo de tal calado que sigue afectando a día de hoy y lo seguirá haciendo durante las siguientes décadas. La deuda en porcentaje del Producto Interior Bruto escaló de forma rampante, pasando de este 35% que vimos antes en 2007 a un 100% en 2014. Llegaron a tal punto las emisiones de deuda de España que la prima de riesgo, es decir, los intereses que exige el mercado por comprar deuda soberana, se dispararon a niveles absolutamente insostenibles en 2012, año en el cual el gobierno de Mariano Rajoy, viendo que no se podía emitir más deuda a estos precios, echó mano a la hucha de las pensiones de los españoles. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. De este fondo, por ley, no se podía extraer más del 3% anual del gasto hecho en pensiones, pero esta ley fue rápidamente cambiada por decreto expreso del gobierno para que se pudiera sacar todo lo que se quisiera. Y vaya si se hizo. Entre 2012 y 2017, la hucha de las pensiones disminuyó su capital de 66.815 millones hasta 8.095 millones. Más adelante, el gobierno de Pedro Sánchez seguiría esta sangría sacando 5.900 millones en 2 años y dejándola en solo 2.153 millones. En tan solo 9 años, este fondo de todos los españoles perdió un 97% de su valor.
Actualmente el fondo está congelado sin entradas ni salidas. De momento ningún político se ha atrevido a liquidarlo por completo por no dejar esa mancha en la historia asociada a su nombre. Ya no existe ninguna garantía que avale el futuro de las pensiones españolas. Como dato ominosamente curioso, los 64.000 millones de euros perdidos por este fondo se igualan a los 64.000 millones inyectados al sector financiero, de los cuales el Estado español contribuyó con 56.545 millones, de los cuales, a su vez, se han recuperado solo unos 5.917, dando el resto por irrecuperables y perdidos. ¿Pero sirvió esto acaso para bajar la prima de riesgo? Pues la verdad es que sí. Entre este saqueo al fondo de pensiones y la actuación de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo en 2012, con su famoso whatever it takes, es decir, lo que haga falta, con el que inició su programa de compra de bonos de la zona euro incluyendo a España, la prima de riesgo se redujo sustancialmente hasta volver a niveles aceptables. Pero ¿y qué pasó con la deuda? Bueno, España no ha sabido readaptar su economía después del crack del ladrillo. Se le puede achacar parte de la culpa a unos impuestos crecientes mezclados con una clase media en retroceso, siendo que España, junto con Grecia, sean los únicos países de la Unión Europea que han perdido poder adquisitivo en los últimos 20 años. Lo cual, pues, termina alejando la creación e inversión de las empresas al hacer menos atractivo al país. Pero, si tenemos que señalar uno de los mayores problemas, si no el que más, es la regulación laboral. En concreto, los altísimos costes de despido que promueven un trabajo proclive a la temporalidad. Es decir, que las empresas están muy poco incentivadas a ofrecer trabajos fijos. Lo que ha llevado a España a ser el país con mayor temporalidad de Europa, lo cual a largo plazo baja la productividad, genera empleos de menor valor añadido, aumenta la precariedad laboral, reduce los salarios y, lo más importante, aumenta el desempleo de la totalidad de la población, en especial de los jóvenes, como hemos visto antes, con el séptimo mayor desempleo juvenil de todo el mundo. Ojo, de los 206 países de los cuales se tiene datos, incluyendo África y Medio Oriente. Los jóvenes españoles son castigados con la inestabilidad laboral independientemente de su productividad y esfuerzo, a favor del trabajador longevo cuya productividad, innovación y mejora es muy baja, ya que sabe que está completamente blindado por la legislación con mayor coste de despido de toda Europa y una de las más altas del mundo. Por supuesto, todo esto repercute enormemente en la recaudación del país, a la que, si le tenemos en cuenta el efecto de la inflación, todavía no ha superado el pico de 2007. Aún así, por otra parte, no se ha escatimado en gastos sociales, y es que siempre que se habla coloquialmente del uso de los impuestos, se alude rápidamente a sanidad, educación e infraestructuras como carreteras y puentes. Bueno, pues si vemos los presupuestos del país, estas tres partidas unidas suponen un coste de casi 23.000 millones anuales al Estado, lo cual es una cantidad mínima comparada con los 190.000 millones anuales en pensiones, a los que, si además le sumas otras prestaciones económicas y servicios sociales, también muy ligados al envejecimiento poblacional, llegan a casi 220.000 millones anuales, es decir, casi 10 veces más que el primer bloque. Y es que tanto el número de pensionistas como la remuneración de sus pensiones no ha dejado de aumentar de forma consistente en España, y se espera que siga aumentando las siguientes décadas. Pero, ¿cómo es posible financiar todo este gasto desmedido? Bueno, el primer damnificado es el tejido productivo del país, y es que, como vimos antes, España está metiendo un acelerón en materia impositiva, incrementando consistentemente su presión fiscal sobre empresas, autónomos y hogares año a año, y planea seguir haciéndolo a futuro. Lo cual, a largo plazo, repercute y está repercutiendo en un menor crecimiento del país y deteriora aún más el ya maltrecho mercado laboral. Pero aún así, esto no es suficiente para sofocar la demanda de prestaciones sociales, de 2,39 trabajadores por cada pensionista. Así que para ello la deuda ha seguido y sigue aumentando de forma rampante hasta el día de hoy, convirtiendo a España en el sexto país de la OCDE con mayor deuda en porcentaje de su PIB, con un total nominal de 1,5 billones, es decir, millones de euros, haciendo que sobre la cabeza de cada uno de los 22 millones de contribuyentes españoles haya una deuda invisible de 68.000 euros. Por supuesto, esto hace que los gastos por deuda anuales hayan aumentado hasta llegar a los 31.000
21.000 millones, lo que, si os acordáis, ya es mayor que sanidad, educación e infraestructuras juntas. Y lo cierto es que España es una auténtica privilegiada en cuanto al coste de esta deuda, ya que gran parte fue absorbida a tipos de interés muy bajos directamente por la Unión Europea, que es la que sostiene por el momento todo este sistema de otra forma quebrado. Si no, el pago por la deuda sería muchísimo mayor, aunque a partir de 2022 dejó de hacerlo al mismo tiempo que subió los tipos de interés para luchar contra la inflación global. Y en materia demográfica, pues claro está, las perspectivas son aún peores a futuro, ya que para 2050 se calculan entre 1,87 y 1,75 trabajadores por cada pensionista, lo cual garantiza la inviabilidad económica de las pensiones mucho antes de llegar a esta fecha. Por lo que, de forma inevitable, por simple matemática y lógica económica, la gran mayoría de los contribuyentes a la seguridad social actuales y la totalidad de los futuros verán como la promesa de una jubilación por parte del Estado es económicamente imposible de sostener y se verán traicionados cuando lleguen a la edad de jubilación o mucho antes. Mientras tanto, actualmente viven y seguirán viviendo la totalidad de su vida con menor poder adquisitivo, mayor precariedad laboral y peores perspectivas de futuro en un país cada vez más pobre, con mayores impuestos y con menor tejido productivo en lo que se empieza a conocer ya como la argentinización de España. Todos estos problemas que por el momento los políticos quieren ignorar deliberadamente por motivos electorales y se saldan con constantes revalorizaciones de las pensiones y el mantenimiento en la edad de jubilación, logrando que España sea el séptimo mayor país del mundo en tasa promedio de jubilación a nivel nominal, aunque claro, todos estos países del top son más ricos que España. Si lo calculamos en porcentajes según el PIB per cápita mensual calculado por el Banco Mundial, sería el primero. Sí, así es, España es el país con mayor desempleo juvenil de Europa, séptimo del mundo, y al mismo tiempo tiene las mayores pensiones públicas en función del PIB per cápita. Esta situación es la cual por la que muchos economistas denominan a España como paraíso de los jubilados. A lo que, por si fuera poco, hay que sumarle el muy ineficiente mercado laboral por sus inmensos costes de despido, que actúa favoreciendo a la mediana y avanzada edad en detrimento de la productividad y de los jóvenes, ya que al final los que mayor representación electoral tienen son estos, no estos. Y actuar en función del futuro del país implicaría ir en contra de la mayoría a corto plazo, lo cual garantiza un fracaso electoral, como ya se ha visto en las numerosas y masivas manifestaciones siempre que se ha intentado rebajar la carga de las pensiones y modificar las leyes laborales. Dicha precariedad de los jóvenes, que por otra parte ha llevado a España a la octava menor tasa de natalidad del mundo, debido en gran parte a la pobreza de este sector demográfico. Mientras tanto, la Seguridad Social Española ha pasado de tener esos 66.000 millones en su hucha de las pensiones en 2011, que iban generando tanto seguridad como rendimientos año a año, para darse la vuelta como un calcetín y tener una deuda mayor a los 100.000 millones. Todo esto unido ha sido y está siendo sin duda el mayor robo a España, lo que hará que este país no solo sufra en materia económica, como suele suceder durante y después de una guerra, sino que se empobrezca sostenida y paulatinamente a largo plazo, algo que todos los españoles sienten ya y seguirán sintiendo año a año, y cuyos peores capítulos todavía están por ver. Te animo a suscribirte a este canal para entender mejor el mundo económico financiero y ver qué puedes hacer a nivel personal para mejorar tu situación.